Bien. Pues, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio. Estamos felices de tenerlos y de tenerlas aquí. Este es el primer evento público que hacemos como en nuestra red de socioanálisis y de consultoría en organizaciones. Es una red que impulsamos y que nació hace muchos años como una idea de tener un grupo que juntara a personas que están conectadas con el mundo del coaching, el cambio en organizaciones, desde el enfoque socioanalítico. Y este año, al fin, después de mucho soñarlo y pensarlo, logramos materializarlo y hemos tenido toda esta temporada de encuentros que han permitido conectarnos, pensar a la sociedad, al mundo del trabajo, supervisar los procesos de coaching cruzadamente, tener espacios de estudio para poder pensar cómo nos vamos organizando para poder mirar a la sociedad y a las organizaciones que la componen y desde ahí poder ver cómo contribuimos al mundo del trabajo. Bueno, y en ese espacio de construcción conjunta donde hay un grupo que la impulsamos, pero hoy somos varias personas que estamos conectadas en esta red, es que se nos ocurrió, y el sueño fue, terminemos este año con un conversatorio que permita poner un tema importante y contingente sobre la mesa, y que está relacionado a la polarización en la sociedad y sus impactos en el mundo de las organizaciones. Y fue en este contexto que organizamos, nos invitamos, hicimos esta alianza con nuestro principal sponsor, que es la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que está en conjunto a nosotros impulsando esta red. Y además, Sintoniza, que es una consultora que trabaja en estos temas y que desde sus inicios ha tenido este enfoque como el enfoque que orienta a funcionar. Entonces, Sintoniza, la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, son los principales sponsors quienes acompañan y quienes impulsan a esta red socioanalítica. Si quieren seguir la red, nos pueden seguir en LinkedIn. Tenemos, de hecho, a la entrada está el pendón y hay un QR para que puedan seguirnos. Y vamos a estar permanentemente difundiendo actividades, reflexión. Ese debe ser el QR probablemente. Sí. Van a estar permanentemente difundiendo nuestras actividades que vamos a estar haciendo para poder, siempre con el foco de pensar la organización y el mundo del trabajo desde este prisma. Bueno, y en este contexto entonces es que estamos aquí en este conversatorio que va a moderar Matías Sanfuentes, que es profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, así que los dejo con él para que presente a nuestros invitados. Muchas gracias, Alejandra. Muy bienvenidos a todos y todas. Como bien dice Alejandra, estamos muy contentos de poder tener y abrir este espacio de diálogo, discusión y pensamiento en un momento importante de nuestra sociedad y de lo que está ocurriendo a nivel global, ¿ah? Y en ese contexto nos parece muy importante el poder contarles brevemente de quiénes son nuestros invitados e invitadas. Ellos después podrán contar desde su propia experiencia. Tenemos en primer lugar a Mónica Velarde. Mónica Velarde es doctora, además es consultora, es Professional Partner del Tavistock Institute of Human Relations, además es miembro es trustee del Council de Tavistock. Mónica ha sido una consultora tremendamente prolífica e importante, desarrolló una trayectoria muy relevante en Perú con Hope of Amazonas, un proyecto muy significativo donde desarrolló el pensamiento psicoanalítico y las conferencias de relaciones grupales de manera muy extensiva, y ahí hay un grupo de colegas importantes también trabajando en este enfoque. Hoy día está en Inglaterra y es muy relevante tenerla a ella presente en este conversatorio. Después tenemos a Carlos Bretón. Carlos es el director ejecutivo de Opus. Opus es una organización que se llama Organization of Promoting the Understanding of
of Society. Opus fue creada por Eric Miller, y Eric Miller impulsó desde los años 80, y Opus ha desarrollado el legado de poder pensar las organizaciones y además la sociedad desde un punto de vista lo más amplio posible. Y desde ese lugar, Carlos, que es el que está, diríamos, a cargo de la parte ejecutiva de Opus, Carlos además es argentino y por lo tanto nos puede traer su visión desde Argentina e Inglaterra. Él además es psicoanalista y también consultor organizacional. Y en tercer lugar, Magdalena Garcés. Magdalena es psicóloga, doctora en psicología, actualmente es profesora asistente de la Facultad del Departamento de Psicología o Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Magdalena es investigadora, trabaja en distintos proyectos de investigación vinculados a pensar la sociedad, las relaciones de liderazgo y autoridad. Además ha desarrollado una larga tradición en estudiar el mundo del trabajo y la salud ocupacional. Por lo tanto, es muy importante tenerte acá. Magdalena ha colaborado con nosotros también desde hace muchos años y es alguien que piensa desde el psicoanálisis y su aplicación a las organizaciones. Bueno, después de haber dicho todo lo que he dicho, quizás podríamos comenzar con Mónica y luego Carlos, para después darle la palabra a Magdalena. La idea es poder tener un espacio de unos aproximadamente 10 minutos para que nos puedan traer sus miradas. Luego vamos a tener un breve conversatorio entre los cuatro y posteriormente queremos abrir un espacio de reflexión y diálogo aquí en esta sala y además la gente que está conectada online, donde puede haber una discusión y compartir experiencias para después tener un espacio final en el cual podamos traer sus miradas, perspectivas, preguntas, lo que les parezca relevante de destacar. Eso. ¿Pueden escucharme? Sí, y te vemos también. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por la presentación y por la invitación tan generosa. Quisiera primero felicitar a todos ustedes por crear esta red. Creo que están tomando un liderazgo bastante importante en la región. Carlos hablará un poco más de repente de su experiencia en Argentina, pero yo puedo hablar que en Perú es difícil sostener este tipo de trabajo y que al estar expatriado o residente ya en Europa por muchos años, eso ha dejado un espacio que ojalá a través de su red inspire a otros a tomar en la región. A ver, ahora voy a hablarles un poquito de lo que estuve pensando en relación a la invitación. La polarización en América Latina lo estoy enfocando en cómo podría tener un impacto para la orientación de la Red Latinoamericana de Socioanálisis que ustedes han creado y de la cual quisiera hacerme parte, o sea que en algunos momentos van a encontrar que de repente hablo como si fuera parte de la red autoinvitada. Quisiera proponer hoy una lectura socioanalítica de la polarización que atraviesa nuestras sociedades latinoamericanas y explorar qué implica tanto para la vida de nuestras organizaciones como para la tarea de la red. La polarización que vivimos no es simplemente un desacuerdo político, es un clima afectivo, estructural, que se ha vuelto parte de la atmósfera emocional de la región y es un microcosmos de lo que pasa a nivel globalizado. Surge en las calles, en las redes sociales, esto es muy importante, en la vida familiar, en el trabajo y en la manera en la que hablamos o evitamos hablar de nuestras desigualdades, violencias y frustraciones históricas. Podríamos decir que la polarización se convierte en un organizador emocional del campo social. Lo que está en juego supera la capacidad de nuestras instituciones para contener la ansiedad, la injusticia y el trauma. En sociedades marcadas por dictaduras recientes, guerras internas, exclusión estructural y promesas incumplidas de modernización, la
polarización cumple la función inconsciente de simplificar un dolor demasiado complejo. Ofrece certezas allí donde la memoria colectiva es ambivalente. Ofrece enemigos allí donde la historia dejó heridas abiertas. Ofrece pertenencia allí donde el lazo emocional fue debilitado por décadas de inequidad o violencia estatal. Desde la perspectiva bioniana de Wilfred Bion, podríamos decir que gran parte de la región está atrapada en modos de funcionamiento de supuesto básico. El supuesto ataque-fuga aparece en la producción constante de figuras enemigas, ellos y los otros, los que vienen a quitar lo poco que tenemos. En las sociedades atravesadas por migraciones masivas, la ansiedad por el futuro se proyecta fácilmente en grupos vulnerables. El supuesto básico de dependencia, por ejemplo, se actualiza en la idealización recurrente de líderes carismáticos que prometen restaurar un orden pedido o ofrecer un futuro sin conflicto. El supuesto básico de acoplamiento se expresa a veces en burbujas informáticas, identidades digitales y microcomunidades que producen una cohesión ilusoria a costa de expulsar todo lo que es diferente. La polarización funciona así como un atajo defensivo ante el dolor psíquico colectivo. Es más fácil pensar en los buenos y en los malos que sostener la complejidad de sociedades donde conviven modernidad y pobreza extrema, diversidad cultural y discriminación histórica, sueños democráticos y desconfianza estructural institucional, y corrupción también. Esta atmósfera afecta profundamente a las organizaciones que no son ajenas a todas estas tensiones, las absorben a través del campo. La polarización erosiona la confianza interna, fragmenta equipos, rigidiza posiciones y dificulta hablar de temas que hoy son ineludibles, como la desigualdad, la diversidad, la sostenibilidad, el impacto en el territorio donde nos encontramos. Muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, viven atrapadas en la presión externa y la ansiedad interna, rígidas hacia afuera, pero inseguras hacia adentro. Pero asimismo surge una posibilidad poderosa para nuestra disciplina, el socioanálisis, y lo he enfocado particularmente en el área de responsabilidad social corporativa, que en Latinoamérica ha evolucionado ya más allá de la filantropía, para convertirse, cuando se lo permiten, en un espacio donde las organizaciones pueden pensar su relación con las comunidades, con la historia y con los conflictos en su entorno. La responsabilidad social corporativa puede funcionar como un espacio transicional institucional, un lugar donde la empresa se mira a sí misma sin quedar capturada por la fantasía de inocencia o neutralidad y puede empezar a ensayar modos más maduros de asumir responsabilidad en territorios marcados por tensiones sociales profundas. Para que la responsabilidad social corporativa se convierta en un espacio de pensamiento, necesitamos la capacidad que David Armstrong, un gran socionalista de nuestro campo de trabajo, llama la imaginación activa, la facultad institucional de imaginar cómo nuestras acciones afectan el campo emocional del que somos parte. La ética imaginativa o la imaginación ética no es moralismo, es una forma de lucidez ética. La organización reconoce que no es un actor aislado, sino un nodo dentro de un tejido social cargado de memoria, dolor, violencia y aspiraciones legítimas y decide actuar con cuidado de manera responsable. En América Latina, la imaginación activa ética invita a las organizaciones a reconocer cómo participan, consciente o inconscientemente, en las polaridades sociales, asumir que sus decisiones tienen consecuencias emocionales y simbólicas en comunidades históricamente vulneradas, crear espacios de diálogo capaces de sostener tensiones que hoy la esfera pública no puede contener, atravesar la fantasía de que no tenemos nada que ver con los malestares del territorio que ocupamos. Desde la práctica socioanalítica, esto abre un campo profundamente fértil. Podemos intervenir en diagnósticos organizacionales, ayudando a leer polarización como material inconsciente que impacta el liderazgo, la confianza y la cooperación. Podemos acompañar a las áreas de responsabilidad social corporativa, diversidad e inclusión y cultura en la creación de dispositivos de diálogo donde la diferencia pueda pensarse sin ser expulsada. Podemos trabajar en el desarrollo del liderazgo, fortaleciendo la capacidad de soportar la ambigüedad,
sostener la ansiedad de no saber y actuar de una manera ética del reconocimiento. También podemos acompañar a las instituciones a revisar su propia historia emocional, sus vínculos con desigualdades estructurales y las fantasías de poder, progreso o colonialidad que siguen vigentes en el mundo corporativo latinoamericano. Estas reflexiones tienen implicaciones directas para la red latinoamericana del socioanálisis. En un continente donde la polarización se ha vuelto el modo básico de conversación pública, nuestra tarea incluye modelar formas de convivencia con la diferencia dentro de la propia red, entre países con historias políticas distintas, entre tradiciones teóricas diversas, entre modos de pensar y de intervenir que no siempre coinciden. Debemos encontrar una forma de dialogar. Si la red puede funcionar como un holding environment regional, podremos ofrecer algo que hoy escasea en la región, un espacio donde lo complejo no se reduzca a lo binario, donde la diferencia no se convierta en enemigo, donde se pueda pensar sin tener que destruir al otro, ni idealizar, ni devaluar a nadie. Quisiera cerrar con una hipótesis. La polarización en América Latina es un pedido de pensamiento, un llamado a reconstruir la capacidad colectiva de imaginar la convivencia, la autoridad y la responsabilidad en un continente atravesado por heridas, pero también por una enorme capacidad creativa. Si logramos trabajar ese material desde la experiencia, la contención y la interpretación, estaremos contribuyendo no solo al desarrollo del socioanálisis en la región, sino a la reconstrucción del tejido social, una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Carlos, si pudiera compartir con nosotros tu pensamiento. Muy bienvenido. Vale. Hola, bienvenido. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Carlos. Bueno, buen día a todos. Buen día, Matías. Gracias por invitarme y gracias al equipo que está ahí contigo, que están armando esta red increíble. Y también bienvenidos a todos. Y hola, Mónica, qué bueno verte. Y que hayas hecho una tan buena presentación antes que mí, que me ayuda a que sea más fácil. Es interesante porque recordando un poco una vivencia que tuve el año pasado cuando estuve en Buenos Aires. Yo ya hace casi 25 años que vivo fuera de Buenos Aires. Viví 10 años en Nueva York y los últimos 15 años aquí en Londres. Y no sé cómo, no quiero entrar en temas de comparaciones entre Chile y Argentina, porque no nos llevarían a buen lugar, creo, pero creo que ustedes saben que no, la cantidad de psicoanalistas por cuadra o por metro en Buenos Aires, especialmente en el barrio de Palermo, creo que es la más grande que hay, y es siempre increíble. Y el año pasado, cuando estuve en Buenos Aires, no sé por qué, muy inocentemente, la pregunta mía fue cuando me encontré con unos cuantos psicoanalistas de institutos que no conocía tanto, y les dije, pero ¿qué pasa que, digamos, acá hay mucho psicoanálisis, pero no estamos haciendo nada a nivel grupos, a nivel sociedad, ¿no? Entonces, era como una pregunta ingenua, y en realidad tuve a alguien que me hizo también confrontar un poco con una realidad, que fue la realidad de los gobiernos dictatoriales que se encargaron de los años 67 hasta el 74 de destruir todo tipo de trabajo grupal. Con lo cual, para mí fue, digamos, está bien reconocer una realidad que a veces uno no se da cuenta, pero muchas veces estos impactos es como una manera de empezar a pensar en el tema de la polarización y cómo el trabajo, cuando uno quiere avanzar en cierto trabajo y especialmente con este enfoque eh, psicosocial, ¿sí? O socioanalítico, es muy difícil porque muchas veces estos gobiernos han destruido todo el trabajo de toda Latinoamérica y especialmente me imagino que lo mismo ha sucedido en Santiago, en Chile en general. Pero quisiera empezar con una idea un poco más simple, que es, cómo veo yo un poco este tema, es que hoy el diálogo está difícil.
De hecho, en muchas sociedades casi imposible. E incluso a veces pensaría que no hay nada diferente de lo que puede pasar, me imagino, en Santiago, en Buenos Aires o acá en Londres o en Estados Unidos. Y cuando el diálogo se empobrece, las organizaciones lo sienten. Los equipos están tensos, las decisiones se paralizan, la ansiedad que se mete por todas partes, ¿no? Como les contaba, vivo acá en Londres y desde ahí veo muy fuerte cómo la polarización ya no es solo política, es emocional, diría social, y es profundamente también organizacional, ¿no? Y por ahí la pregunta que quiero explorar es, ¿cómo hacemos para transformar este desafío en una oportunidad para aprender, liderar y convivir mejor? Yo diría que desde un enfoque psicodinámico, la polarización no se entiende solo con argumentos, sino que se entiende con queriendo por ahí ir debajo de la superficie. ¿Qué hay debajo? Y se me ocurren por ahí tres ideas. Una es un poco escisión. Cuando hay ansiedad tendemos a dividir. Nosotros, ellos, buenos, malos, derecha, izquierda. Y en realidad esto lo que hace es simplificar la realidad. Pero también creo que uno de los impactos que más grande tiene, que es que empobrece la capacidad de pensar. Y esto me parece que es lo que ha venido sucediendo y viene sucediendo a nivel general y también a nivel Latinoamérica. No es muy distinto en este tipo de experiencia a lo que puede suceder en Europa. El segundo aspecto es proyección. Muchas veces lo que no toleramos en nosotros mismos, ¿sí? Lo colocamos en el otro, ¿no? Ellos son el problema, ¿no? Es este concepto que ustedes por ahí ya habrán visto, me imagino, en todas las actividades que hacen, ¿no? Es el bebé que expulsa los aspectos despreciables a la madre desde edad muy temprana. Y en organizaciones pasa lo mismo, y esto genera silos, desconfianza, rumores. Un tercer aspecto por ahí es la regresión en incertidumbre que genera la polarización. Y en tiempos de crisis, creo que sabemos que en Chile, en Londres, en el mundo, está en grandes ciclos de crisis. Y las personas creo que lo que sucede es que se aferran a certezas. Y esto obliga, ¿qué significa? Que por ahí lo que nos hace es tomar a veces posiciones más rígidas, porque nos hacen sentir mucho más seguros. Y esto, en definitiva, por ahí a veces son soluciones muy simples y lo que provoca que lo que estamos buscando son los líderes salvadores, ¿no? Sin entrar mucho detalle, porque tampoco es que últimamente estoy viviendo mucho en Buenos Aires en el día a día, pero esto puede ser, es decir, creo que el gran surgimiento del gobierno de Milei es porque aparece como un salvador. Vaya a saber qué puede suceder o ahora, pero la manera que él aparece o que surge es que hay un salvador, ¿no? Esto de la casta, en su mensaje de que él es anticasta, ¿no? Entonces genera este líder salvador en el cual todos proyectamos, ¿sí? Esta incertidumbre y queremos que nos venga a salvar. Y lo psicodinámico nos ayuda a mostrar que la polarización en verdad expresa una ansiedad colectiva sin contención, que creo que fue algo que nos mencionó Mónica. Entonces, cuando no hay espacios para contener la ansiedad, se actúa. Y creo que ahí es donde aparece la polarización. Es como este acting out, ¿sí? Es este bebé que recién nació y que su estado de ansiedad es muy grande cuando la madre no le da la teta, no le da la leche. Y por ahí me gustaría contarles como 3 ejemplos por ahí muy rápidos, pero importantes, y que me tocaron en cierto trabajo que estuve haciendo aquí en Londres como consultor. Un ejemplo, y muy, muy simple, y muy por arriba, pero un ejemplo grande ha sido el Brexit. Digamos, después del Brexit, la sociedad quedó muy dividida, ¿sí? Y como ustedes pueden saber, en estas grandes ciudades no solo es que están llenas de ingleses,
pero también están llenas de gente como nosotros, profesionales que venimos de otros países inmigrando por ahí de Latinoamérica, pero también hay muchos europeos, ¿sí? Es decir, y Londres es un lugar muy atractivo para negocios, manera de vivir, y esto también está, entonces se generó en Inglaterra una sensación entre europeos versus británicos, y se generaron estas identidades en tensión, y muchas empresas en las cuales sus maneras de operar negocios o sus target operating models estaban basados en zonas geográficas, ¿sí? Generó una tensión muy grande que obligó a muchas organizaciones a dividirse, porque incluso esto ha tenido impactos impositivos. Entonces, muchas empresas, en vez de dejar a Londres como su casa matriz, empezaron a moverse o hacia Francia, o hacia Ámsterdam, o hacia Alemania, donde permitía que los beneficios a nivel organizacional fueran mejores, pero dejaban incluso adentro, es decir, y este contexto generó también a nivel, digamos, organizacional y a nivel personal, dinámicas en las que eh, generó polarización en soy británico, no soy británico, ¿dónde voy a estar trabajando? Por la culpa de esto ahora me tengo que ir. Yo me había establecido en Londres, pero ahora me tengo que volver a mi lugar porque no voy a tener... O incluso generó ciertas dinámicas en el ámbito familiar, donde hay parejas o matrimonios que uno era inglés o el otro era europeo y hay temas con papeles. Entonces es muy difícil, ha tenido y tiene un impacto a todo nivel. Y yo diría que las empresas que mejor navegaron esto fueron aquellas que crearon espacios para hablar de los miedos y no solo de los procesos. Durante casi 2 años hice un proyecto grande para el banco UBS y un proceso muy grande también para Pricewaterhouse en las oficinas de Europa y Londres, donde lo que logramos es crear algunos espacios de discusión utilizando cualquiera de las metodologías que ustedes saben sociodinámicas y las que por ahí usamos en Opus, que es una metodología del listening post, eh, donde hay toda una dinámica entre pequeños grupos grandes y dinámicas, que lo que hizo es facilitar una contención. Otro ejemplo es todo el tema de DI, que es todo el tema de equality que está sucediendo mucho ahora, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también en Inglaterra, que es en temas de diversidad, ¿no? Donde hay muy buenas intenciones, pero a la larga hay mucha resistencia. Digamos, y una frase que se instaló en ese momento fue como creo que era el curiosity before correction, ¿no? Y como que la curiosidad reduce la defensividad. Entonces, acá lo mismo, se generaron muchísimos grupos de trabajo en organizaciones, pero esto es algo difícil, no es que sucede, no todas las organizaciones ni tienen ni los recursos, ni la capacidad de pasar a explorar este tipo de cosas. Y por ahí, un tercer ejemplo que comparto, por ahí de esto algo han escuchado, es, yo trabajo mucho con líderes religiosos y hago muchísimo trabajo de coaching con funcionarios en el Vaticano y líderes de organizaciones religiosas que están basados en Roma o a lo largo del mundo, pero trabajando con líderes católicos o anglicanos. Y ahí también veo para mí un ejemplo fascinante de cómo manejar tensiones sin por ahí romper el tejido comunitario. Y acá es algo que por ahí sí escucharon y han leído mucho en la prensa, más allá de poder estar de un lado y del otro, que es por ahí una metodología que implementó el Papa Francisco, que viene de los jesuitas, que es el camino sinodal, que no es más que sentar personas con opiniones distintas a una mesa y entablar una manera de diálogo. Y no solo un diálogo desde la discusión, sino una mesa con una metodología donde cada uno comparte su experiencia personal respecto del estado de la situación. Psicodinámicamente es un contenedor gigantesco porque es un espacio donde la iglesia entera estaba aprendiendo a escuchar tensiones, miedos, preguntas difíciles sin resolver cosas rápidas, ¿no? Y,
Y la sinodalidad legítima, que sería la diferencia, permite que el conflicto sea más que nada material de discernimiento y no un motivo de ruptura, ¿no? Y esto también es muy aplicable a cualquier tipo de organización. No se trata solo de eliminar tensiones, ¿sí?, sino de aprender a usar las tensiones y explorar qué es lo que hay por debajo de ellas. Y se me ocurrió pensar como así como en un framework, pensando en esto yo diría de las 4 Cs, ¿no? Que es un marco simple que a veces uso con organizaciones y líderes, pensando cuando hay temas para despolarizar, ¿no? Yo diría, la primera C es contener. Y nos preguntamos, ¿dónde va la ansiedad en esta organización? Si no hay un lugar para pensarla, ¿se actúa con agresividad o pasividad? Contener es crear un espacio seguro con reglas claras. La segunda C es comprender. No ir directo a soluciones, preguntar por ahí, ¿qué función cumple este conflicto? ¿Qué miedo está protegiendo? Cada tensión tiene una historia emocional detrás, y es bueno llegar a ese lugar y tener espacios para que esas narrativas sean compartidas. La tercera C yo la llamo conectar, porque el vínculo para mí desarma la decisión. No es buscar consenso, sino que también es reconocer humanidad. Cuando existe un diálogo estructurado, curiosidad radical entre grupos que no se escuchan, es muy útil. Y la última, que sería el co-crear, y que solo puede suceder. Uno puede co-crear luego que contiene, luego que comprende y luego que conecta. Ahí sí podemos empezar a co-crear soluciones. Y aquí entra también por ahí esto que habrán alguna vez visto, este concepto de liderazgo adaptativo, donde hay decisiones compartidas con soluciones híbridas que producen creatividad. Y por ahí, para terminar, con 3 cositas, ¿no? Yo creo que la polarización no es un fracaso, sino que por ahí es un llamado a madurar de las comunidades. Y si logramos, creo que Mónica decía esto también, si logramos contener la ansiedad, comprendemos el conflicto, conectamos y co-creamos, podemos liderar y convivir mucho mejor. Y yo creo que ese es el desafío y también la oportunidad que todos tenemos. Bueno, esto quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora damos la palabra a Magdalena. Bien, gracias. Bueno, saludarlos a todos. Muchas caras que no veía hace mucho tiempo y que me da mucha alegría verlos. La verdad es que tenía pensado, traía aquí algunos apuntes, pero escuchando a Carlos y a Mónica, creo que una de las cosas maravillosas que tiene el socioanálisis es que empieza a conectar el pensar y nos conecta, y bueno, y el pensar que emerge de lo colectivo es maravilloso. Entonces, se me ocurrieron varias cosas más, pero para no alargar el tiempo, obviamente que voy a eliminar algunas. Bueno, contarles que para mí es un gusto estar acá. Para mí, conocer el socioanálisis. Yo en la universidad me gustaba mucho el psicoanálisis, salí de clínica, porque para mí en esa época, bueno, para muchos me imagino que les habrá pasado, el área organizacional era como personas absolutamente vendidas para mí, porque se cambiaban incluso de la manera en que se vestían, empezaban a vestirse súper formales. Yo decía, son unos vendidos al sistema, se van a ir a trabajar a empresas para ganar plata. Entonces, no, sentía que no podía venderme así al sistema, y por eso me fui a clínica, pero siempre me gustó mucho los grupos, el tema del análisis institucional, y cuando entré a la Chile, bueno, y también a través de profesores de la Chile, y conocí, se juntó el psicoanálisis con la posibilidad de intervenir en organizaciones. Ahí yo dije, oh, que la vida me tenía preparado esto, que por fin me deja tranquila porque no me siento ni vendida, y no abandono este interés por pensar que me mueve tanto. Entonces, nada, ahí, bueno,
hice el magíster, y desde ahí siempre he seguido asociada a grupos de estudio, y como decía Mónica, también me siento súper parte de la red, muy autoinvitada también, pero tal vez porque ya son 20 años de estar trabajando en estos temas, y 15 en específico que conocí el psicoanálisis y que hoy lo ocupo en todo lo que hago a nivel de consultoría. Yo trabajo principalmente en temas de salud y bienestar psicosocial, cosas que aprietan hoy el zapato de las organizaciones, como qué hacemos con el CEAL, ¿no? Esta ley Karin se ha prestado para tantas cosas. Bueno, y lo que he hecho mucho es, a propósito de estas leyes, lo que hago es ir un poco más allá y trabajar los temas de vínculo que mencionaba Carlos, porque principalmente el vínculo es un factor protector, y eso es lo que me he dedicado el último tiempo, a trabajar el tema del vínculo en distintas organizaciones. Yo he mezclado un poco, bastante aspectos de la psicodinámica de Deleuze, también la fenomenología social de Jean-Philippe Deranty y el socioanálisis. De hecho, mi tesis que guió Matías era todo un tema esto de que tenía, la mitad era inglesa, francesa, pero hoy he conocido tantas personas que dicen, bueno, pero si en la vida real no se juntan tanto, no importa, pero para el pensar surten efecto. Uno piensa mucho y tomando este marco, ambos marcos conceptuales. Bueno, y en eso, la gran parte de mi investigación se ha centrado en comprender cómo las transformaciones del trabajo contemporáneo, la flexibilización, la intensificación del trabajo, la precarización, las nuevas formas de gestión y de tecnología impactan en la experiencia subjetiva de quienes trabajan, y cómo estas se inscriben en desigualdades más amplias. Esto tiene que ver con lo que decía Carlos, que acá hay historias también. Y en eso, una de las características que tiene que ver con este pensamiento, y que al menos yo trabajo, es que, por ejemplo, el riesgo psicosocial es algo situado, no son estándares que están en los cuestionarios, porque esos son inventarios de riesgos, ¿no? El riesgo es algo situado, es muy distinto el riesgo en un hospital público que en una clínica, es muy distinto el riesgo en Chile que en Argentina, entonces trabajamos con qué es situado, y para eso hay que rearmar historias, y eso es un poco lo que hacemos hoy en las organizaciones. Y para eso traje solo 3 como puntos que creo que son claves, que para mí son muy importantes a pensar hoy. Uno es lo que plantea Deleuze respecto de que el trabajo es como un laboratorio de la sociedad. Es el laboratorio desde el que experimentamos la sociedad. ¿Qué implica eso? Que todo lo que ocurre en el mundo del trabajo es lo que está ocurriendo en una sociedad. Y si es que estamos en una sociedad polarizada, lo más probable es que eso también tiene que ver con una correlación con qué está ocurriendo en el mundo del trabajo, y eso es algo que vamos a encontrar ahí. Ahí hay una definición también muy bonita de Jean-Philippe Deranty, que él plantea que el trabajo tiene que ver con una contribución que es intencionada a la reproducción social. Y esta formulación es muy importante porque amplía mucho, radicalmente, la comprensión del trabajo. Y en esto es clave que Deranty es uno de los autores que más ha trabajado con Deleuze el tema de la centralidad del trabajo, que el trabajo es mucho más que el empleo. El gran problema hoy es que el trabajo siempre lo trabajamos desde la perspectiva del empleo, que es la categoría económica, y que como categoría económica invisibiliza el verdadero trabajo. Y ha invisibilizado muchos tipos de trabajo también. El trabajo cuidado. Yo les digo a mis estudiantes, estudiar es un trabajo. Lamentablemente está invisibilizado porque no hay una retribución monetaria a la base, y eso te saca un poco de las estadísticas, ¿no? El trabajo, en este sentido, no se inserta también, como decíamos antes, en una sociedad, se inserta en una sociedad que es previamente da, y también lo que dicen estos autores es que el trabajo es justamente una de las operaciones que hacen que la sociedad exista. Solo recuerdo mucho a un profesor, Horacio Foladori, que también decía que con el trabajo es con lo que empezamos se instala la civilización también, o sea, el trabajo de armar una sociedad, de ir instalando formas de lenguaje, todo eso refiere al trabajo humano. Creo que aquí es súper importante respecto de esta idea de Deleuze, que el trabajo es el laboratorio de la sociedad, en el trabajo donde se enfrentan las tensiones vivas de la vida común, que tienen que ver también, donde enfrentamos el conflicto entre la prescripción, lo que nos dicen que tenemos que hacer, y la realidad, la necesidad de interpretar, inventar y sostener la experiencia de cooperación o la falta de cooperación,
cómo nos duele también la falta de reconocimiento, la invisibilidad, el ejercicio de la autoridad, la vivencia de la justicia, el sentimiento de injusticia. El trabajo es un espacio donde se pone a prueba de forma cotidiana y encarnada las condiciones materiales y simbólicas de la vida social. Juntando ambas perspectivas, podemos afirmar que el trabajo no solo refleja la sociedad, sino que la produce cada día y que lo hace a través de actividades que movilizan subjetividades, vínculos, normas y acuerdos colectivos. Y aquí, por ejemplo, yo les enseño mucho a mis estudiantes que cuando lleguen a los lugares observen también estas polaridades, las formas de segmentación social. Me ha tocado muchos trabajos donde, a propósito de la conversación, emerge el tema de que existen baños para gerentes, baños para subgerentes, baños para personas normales, ascensores de distintos tipos, en empresas tradicionales chilenas. Y muchas veces es algo que está absolutamente normalizado en algunos lugares, pero que cuando la gente lo empieza a pensar, emergen distintas emociones, ¿cierto? Pero lo interesante es pensar cómo eso es un reflejo de la sociedad chilena también. Somos una sociedad tremendamente segmentada. Yo trabajo en un milenio de autoridad y asimetría de poder con Katia Araujo, que dice algo muy bonito y certero respecto a esto. Y es que llevamos mucho tiempo en que nos hemos atomizado, sobre todo con la pandemia, cada vez más. Yo veo a mis sobrinos, se juntan con los mismos amigos de siempre, en los mismos lugares. Y el gran problema es que como sociedad estamos viendo a aquel que es diferente como un otro muy distinto, alguien con quien no tengo nada en común. Hoy en la mañana escuchaba en un programa de radio una encuesta que acaba de salir de la Universidad Diego Portales, donde plantean que, por ejemplo, le preguntaban a personas que adherían a distintas tendencias políticas, pero que cuando algunos que eran más de derecha decían que cuando escuchan las ideas comunistas, lo que sienten es asco, repulsión. Una emoción que encarna el cuerpo, ¿no? Y lo mismo pasaba que cuando personas de tendencia más de izquierda les preguntaban qué pensaban de la idea republicana y decían, siento asco, aversión. Algo que compromete el cuerpo, ¿no? Y es súper interesante la dificultad ahí del encuentro que tiene que ver con la decisión que contaba Carlos. Y en eso, a propósito de esta segunda idea de la segmentación social que hay al interior de las organizaciones, está una idea muy bonita de Deleuze, que él dice que trabajar no es solo producir, es transformarse uno mismo. Y también trabajar es convivir. Y en ese sentido, la convivencia en el trabajo vivo finalmente, ese que está ahí a prueba en la realidad del día a día, tiene que ver con cómo en los distintos países, en las sociedades, estamos construyendo espacios comunes de experiencia. Trabajar es convivir porque el trabajo nunca va a ser una actividad de uno solo, o nunca va a ser algo solo técnico también. Lo técnico se construye con lo social, como dice Danti, lo social con lo técnico. No se puede trabajar sin entrar en relación con otros, con colegas, con supervisores, con usuarios, con equipo de apoyo. Y aquí aparece el tema de la cooperación, que es una condición estructural del trabajo. Para que el trabajo se lleve a cabo, necesita la cooperación. La cooperación es lo que mueve el trabajo. Y para que esta cooperación sea posible, es necesario construir reglas comunes, acuerdos normativos sobre lo que es un trabajo bien hecho, sobre lo que es justo, sobre lo que es tolerable y lo que no. Y es lo que Deleuze llama la actividad deóntica, que es la producción colectiva de normas que hacen viable la cooperación. Normas que no siempre son lo prescrito y lo que nos indica la organización, ¿cierto? Un perfil de cargo nunca va a decir del todo lo que debemos hacer para sacar nuestro trabajo. Y también muchas veces, como también Deleuze plantea, a veces para trabajar tengo que mentir y tengo que sortear estas reglas de lo prescrito que no me dejan hacer mi trabajo. Yo he trabajado mucho en temas de seguridad y muchas veces las personas decían, si yo siguiera todas las normativas de lo que me dice el profesionista no podría trabajar, porque por ejemplo para subir más de 1,20 m hay que siempre estar tomándose la presión y yo me subo más de 30 veces al día y no podría tomarme la presión 30 veces, ¿no? No podría hacer mi trabajo. Y ahí las personas tienen que entrar a ver cómo lo hacen, cómo llegan a normas colectivas de oficio. Y en eso paso como a la última idea, es lo que he ido trabajando como el tema de que el trabajo es un espacio de vínculo, protección, y que también esa protección tiene mucho que ver con que es un espacio que emerge esa posibilidad de pensar. Que es lo que a mí me pasó cuando yo encontré el pensamiento socioanalítico en la universidad,
y tuve la oportunidad de conversar con otros, los espacios de listening post, los espacios de los grupos de estudio, donde de repente uno llegaba a un pensar común y después descubrías que el de al lado tenía una tendencia política que era distinta a la tuya, o era de otro equipo de fútbol, o de otra universidad también. Pero esa diferencia, después de que se generaba este vínculo de pensar, era menos importante. Que es lo que dice Katia Araujo, que hoy la diferencia es tan grande que veo a ese otro como un diferente con el que no voy a encontrar nada común. Y ahí es lo que les quería contar un poco de lo que hemos estado trabajando con un grupo de consultoras que muchas se formaron también en socioanálisis y partimos hace 5 años trabajando en temas de vínculo y bienestar. Partimos en un banco con talleres muy cortitos, en algo como trabajo en temas de salud. Lo que más insisto es que el gran problema hoy es que la gente está muy sobrecargada a propósito de la intensificación del trabajo. El solo hecho que tengamos reuniones por Zoom hace que a veces uno no alcance a ir al baño entre una reunión y otra. Y antes, cuando las reuniones eran presenciales, nosotros teníamos un tiempo para caminar, para pensar, para poner en orden las ideas. Y hoy, incluso con las inteligencias artificiales que se suponía que iban a aliviar nuestro trabajo, hoy lo que estamos generando es el fenómeno del explot, no sé si lo han escuchado, que tiene que ver con que se están generando un montón de informes que nadie lee, informes que dicen muchas cosas, pero en el fondo no dicen nada. Uno mismo como profesor muchas veces tiene que corregir gente que finalmente no sabe lo que realmente piensa, y me quedó clarísimo que incluso ahora uno logra discriminar qué herramienta ocupó. Es como, ocupó Copilot, no ChatGPT, porque el pensamiento se ve que es más de este lado. Bueno, y en esto lo que hemos estado trabajando eran talleres muy cortitos de vínculo, donde lo primero que hacíamos, partimos pandemia a propósito de los sobrepasados que estaban la jefatura, y eran online. Al principio decíamos, ¿cómo vamos a trabajar esto online? Y se producía algo maravilloso. Hacíamos un ejercicio que tenía que ver con una pregunta que ponía en común cualquier tema, un sentimiento común. Cuéntenos un regalo significativo que hayan tenido en su vida. Y pasaba que al principio yo veía los anteojos de las personas que estaban conectados a 10.000 cosas. Es un banco en que la gente es muy comprometida, trabaja mucho, y de repente siempre pasaba que a los 5 minutos por reloj, yo les decía a las personas, ¿se dieron cuenta de lo que pasó? Y la gente no. ¿Qué pasó? Como, no se han dado cuenta de lo que pasó. Y finalmente el tema era, bueno, conectaron. Porque uno se empezó a dar cuenta que empezaban a cerrar las otras reuniones que estaban teniendo en paralelo, las tablas de Excel, y conectaban con lo que el otro estaba diciendo. Se daba una conversación en el que también la gente, no sé si les ha pasado a los que trabajan en recursos humanos sobre todo, es como, además, siempre cuando empiezo los talleres les digo, apuesto que ustedes están pensando, mi tema es el desgaste profesional, estoy lleno de pega, tapado en pega, y recursos humanos tiene la mala idea de traerme un taller donde voy a perder suficientemente horas que las que podría estar avanzando en mi pega. Si están aquí y están pensando eso es porque ustedes todavía son personas súper razonables, es normal que piensen eso. Entonces les digo, pero van a ver que al salir de acá, probablemente se van a sentir mejor y van a salir sintiéndose más efectivos. Y esa pega que dejaron pendiente la van a poder sacar más rápido. Es una promesa súper arriesgada, pero gracias a Dios hasta el día de hoy en todos los talleres la cumplimos. Porque, bueno, y esto es un fenómeno que le contaba a Mauricio al principio, le dije, tienes un nieto, oxitocina. Con los estudios neuropsicológicos, lo que se ha podido mostrar también es que el vínculo genera oxitocina. Cuando la gente se vincula, genera oxitocina. La oxitocina inhibe el cortisol, y eso hace que yo sienta menos desgaste también. Entonces, al menos en nuestro trabajo, hemos hecho que la gente conecte, que se vincule, que vuelva a conversar y a dialogar. Y en otros trabajos estamos trabajando mucho con algo que enseñan en esta universidad y que espero que nunca termine, el modelo de coaching ARO, otras herramientas de socioanálisis, donde se han producido instancias muy bonitas en que la gente ha salido un tema que también mencionó Carlos y que también mencionó Mónica, que tenía que ver con la soledad que están sintiendo las personas en el ejercicio de su rol. Las personas se visualizan absolutamente solas y no son conscientes de su soledad, dado el miedo que sienten, porque es un miedo que muchas veces paraliza. Me toca trabajar mucho con temas de acoso, y en general hoy estamos en contextos en los que es difícil pensar, es amenazante, las personas sienten miedo, se sienten solas, y ahí ayudar al ejercicio de autoridad personal a que lo visualicen, que visualicen sus recursos y que lo puedan hacer de manera colectiva. Yo lo que ahí enseño también en esos talleres
es que marca no solo la diferencia entre malestar y bienestar, sino que también una diferencia entre la vida y la muerte. En temas de acoso, la posibilidad de establecer un vínculo es la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en el caso de Karin, cuando uno lo mira desde otra perspectiva, uno sale del tema ley Karin, que la ley Karin, tal vez su gran mérito es que vino a poner el tema del acoso para que lo podamos conversar y dialogar, porque a la larga, en términos prácticos, lo mejor que me podría pasar es que echen a alguien, pero puede haber una amonestación oral, cosas, además los grupos se quiebran, entonces yo trabajo en temas de prevención antes. Trabajemos el vínculo como factor protector para prevenir el acoso. En el caso de Karin, ya voy terminando, en el caso de Karin, lo que fue decidor fue, en todo su caso pasaron 1000 cosas, pero lo más decidor fue cuando la mandaron a trabajar a la bodega. Bueno, no sé si ustedes, ¿dónde quedan las bodegas en los hospitales? Las bodegas quedan en lugares súper aislados. Y es ahí donde empezaron a agravarse sus síntomas depresivos y todo terminó en eso. Hay casos mundiales, como el caso de Foxconn, Telecom France, donde la falta de vínculo fue lo que marcó esa diferencia en que una persona tomara una decisión, como el suicidio laboral o no. Entonces, eso yo creo que es un factor clave. Y para cerrar, solo tenía acá anotado que en ese sentido el ejercicio de la autoridad personal y la posibilidad de establecer un vínculo con otro no solo nos permite pensar, sino que este es un pensar que nos permite protegernos a nosotros y a otros. Eso. Muchas gracias, Catalina. Bueno, la idea ahora es poder tener algunos minutos para que podamos conversar. Yo entiendo que, digamos, cada uno trajo un pensamiento, me parece muy rico y muy interesante. Difícil como... quizás yo me quedo pensando en un par de cosas que dijeron. En primer lugar, me llama la atención esto que dijo Mónica, y creo que Carlos también lo reforzaba con respecto a que la polarización tiene que ver con una simplificación, ¿no? Y que desde ese punto de vista también hay que pensar, bueno, cómo trabajamos con esa reducción de complejidad que justamente atenta contra las posibilidades que tenemos como seres humanos, ¿no? Y en ese contexto me parece importante también acentuar esto de no ver la polaridad o la polarización como algo malo en sí, ¿no? Sino que qué podemos hacer con eso. Y quizás pensando en lo que ustedes tres nos plantean, creo que lo que está en el corazón del socioanálisis, del psicoanálisis, tiene que ver con la posibilidad de diálogo, encuentro y de, en cierta manera, transformación, ¿no? Me parece interesante esto que Carlos traías de la metodología sinodal, ¿no? Porque finalmente, claro, nos retrotrae quizás a algo muy básico, ¿no es cierto?, a un ejercicio jesuita, no conozco el ejercicio, pero en cierta manera tiene que ver con poder instalar espacios de diálogo. Entonces, en ese contexto, en donde al parecer tenemos como ciertos parámetros o ciertas miradas que el socioanálisis nos plantea en función de poder construir espacios que permitan contener, que abran perspectivas de vínculo, de diálogo, mi pregunta tiene que ver como, ¿por qué es tan difícil? ¿No? ¿Por qué es tan difícil quizás hoy día, o cómo es desde su experiencia, las resistencias que de alguna forma encontramos para poder utilizar las polaridades y poder, en cierta manera, contribuir desde un lugar creativo? Creo que eso es un concepto que ustedes traen. Me parece interesante esto del pensamiento de Armstrong, de la imaginación activa que traías, Mónica. Entonces, si es algo tan fundante en nuestra experiencia humana, ¿por qué resulta tan complejo, ¿no?, instalar estos espacios en las organizaciones
a nivel más colectivo, o cómo desde su experiencia, cómo transformamos o cómo implementamos este tipo de prácticas. Y quizás me quedé pensando en relación, yo hago clases de un curso que es fundamentalmente dinámica organizacional, alumnos de ingeniería comercial en la facultad, y me parece que es un laboratorio interesante desde el punto de vista de que son estudiantes que vienen muy formateados para ser gerentes, con información de finanzas, marketing, operaciones, gestión de personas, pero en cubículos muy articulados, pero donde quizás lo que este curso permite, creo que diría el gran, es justamente intentar traer este pensamiento, y diría en lo que más les queda, esta palabra de contención, ¿no? Y ayer estuve tomando exámenes orales, ¿no? Y un alumno salió y terminó diciendo: profesor, muchas gracias por el curso, ahora sé que voy a ser mejor líder, ¿no? Voy a poder escuchar, ¿no? Y diría que no sé si eso lo va a hacer o no, ¿no? Creo que aprobó el curso, pero creo que me parece interesante desde el punto de vista de qué es lo que este pensamiento puede abrir, pero me parece también importante de traer la conversación con ustedes. Bueno, ¿cuáles son las resistencias que estamos enfrentando y cómo, en cierta manera, la polarización en las organizaciones y en la sociedad nos afecta? Así es que, bueno, es una asociación. No sé si ustedes quieren recoger esto u otra cosa que les parezca importante reforzar de lo que han pensado y han dicho. Carlos, Mónica o Magdalena. Mónica iba a hablar, ¿sí? Sí, parece. Sí. En el mismo orden vamos a hacer, pues. Muy ordenado. He estado bastante interesada en la parte de las contribuciones metodológicas, las 4 Cs, que me parecieron un aporte. Luego, en la segunda presentación, hubo más noción al trabajo como estructurador social y la forma en la que el trabajo se estructura. Y a términos de asociación libre, eso me hace acordarnos que no siempre ponemos en un mismo lugar a la perspectiva sociotécnica. Tenemos el socioanálisis y a veces como que, o sea, no es lo mismo el socioanálisis que la perspectiva sociotécnica, pero tiene una relación bastante codependiente, digamos, ¿no? Y por sociotécnica o sea, me refiero a cómo lo social termina siendo estructurado, las dinámicas pueden terminar siendo estructuradas a través de las estructuras, por la estructura de trabajo o de la tecnología. Y esto está como que recién viniendo, pero me hace pensar mucho al tema de burbujas informáticas y la forma en la que hemos creado una sociedad que nos hace informacionalmente vivir en una burbuja de aquello que refuerza muchas veces nuestra posibilidad de pensar. Entonces, a nivel de metodologías, crear espacios para pensar, crear espacios para contener, crear espacios para co-crear, es necesario ver de qué manera podemos entablar espacios para cruzar estas burbujas informáticas y al mismo tiempo apoyar que nuevas generaciones no queden atrapadas en estas burbujas informáticas. No estoy para nada respondiendo quizás a tu pregunta, Matías, pero es algo que creo que tenemos que recuperar porque muchas veces
a los que nos gusta el socioanálisis, se nos puede pasar de lado la perspectiva sociotécnica, que es otro de los anclas con los cuales organizamos nuestra forma de pensar, ¿no? Está bueno, gracias Mónica, pues está bueno lo que decís, porque también al escucharme esto de que parecía que en el fondo esto de las 4C, dije, ay no quiero traer otro nuevo framework, ¿no? Porque era esto que decía Matías, que muchas veces y que se relaciona con lo sociotécnico también, que es muy importante también considerarlo, ¿no? Porque es como que en el fondo, por ahí, lo más importante de esto lo que estamos diciendo es generar un espacio seguro, ¿no? Que se pueda contener para que la gente pueda compartir sus propias historias personales y narrarlas. Y en realidad no hay mucho más que por ahí agarrar un grupo de sillas, ponerlas en un círculo, sin una mesa adelante, vernos a la cara y poder conversar, que parece tan fácil o parece tan simple, pero es tan difícil. Y que muchas veces también como defensa utilizamos todas estas metodologías y frameworks y cosas que queremos aprender que nos previenen de aportar esto. Esto me salió como... Y otra cosa que me gustó mucho que al escuchar a Magdalena, que es... me gustó Magdalena escuchar no, los conceptos o las ideas que traías también, que muchas veces es importante también traer el contexto de cada uno, ¿no? Es decir, y el contexto de nuestros pensadores locales, ¿no? Que nosotros muchas veces, o por ahí yo, he crecido con una tendencia desde cuando estaba en Latinoamérica que siempre teníamos que ir a imitar a Europa o imitar a Estados Unidos. Y por ahí nos olvidamos de ponerle nuestra propia... Creo que eso también es importante, ponerle nuestra propia insignia de las cosas que nos caracterizan en nuestros contextos locales de Latinoamérica, cualquiera sea el país que estamos. Entonces también agradezco y me parece que es muy rico también. Y que esto significa que también es, cuando creamos estos espacios, que tengamos la capacidad de prestar atención qué está pasando en nuestro contexto local. Y en las experiencias, que es una de las grandes cosas que hacemos en Opus, que la metodología que Eric Miller creó se basa principalmente es compartir, ¿no? Y que incluso en este grupo, que por ahí somos todos nosotros hoy acá, que por ahí es un grupo presente, la sociedad está representada. Y compartir la experiencia personal como un ciudadano más es donde nos permite también tener este diálogo de entender qué nos está pasando y cómo tomar ese rol en la sociedad. Que no significa que uno tiene que terminar solo en un activismo, ¿no? Y el activismo puede ser de distintas maneras. Bueno, eso se me ocurre. Qué interesante que me quedé pensando que, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en general, yo la hago en clases y también en los talleres, es que las personas guardan los teléfonos. Porque tengo una cajita que es súper ridícula, tengo varios compañeros que me hacen bullying, pero que está llena de estos squishies que se apretan. Entonces, como que llevo mi cajita y le digo que guarden los teléfonos y que el que quiera, y le digo a la gente, y si te genera mucha ansiedad, puedes sacar un squishy y lo aprieta. Debo reconocer que tengo un presupuesto destinado a la merma de squishies en lugares donde hay mucho estrés, porque la gente los termina apretando tanto que me lo rompe. Entonces, tengo que, dependiendo, por ejemplo, hay un sistema público que me ha tocado trabajar en el último tiempo, que de verdad que mi merma de squishies ha aumentado muchísimo. Entonces, claro, el solo hecho de guardar el teléfono, y en clases pasa lo mismo, hace que también la gente esté ahí. Me quedé pensando en lo que decía Mónica de estas como burbujas tecnológicas también. Yo tiendo mucho a contarle a mis estudiantes que cuando yo estudiaba, yo iba, nos quedamos todo el día en la universidad y qué sé yo. Y claro, al principio yo creo que le sonaba un poco como cuando mi mamá me hablaba de, no sé, de su época. Pero de algún modo, clase a clase, siempre destino por lo menos 2 minutos a un ejercicio de vínculo. Porque hay otro tema, cuando uno le pregunta a la gente por qué no nos vinculamos en las organizaciones, la gente dice porque no hay tiempo. Y eso es lo primero que rompemos con este ejercicio, porque todos los ejercicios duran 1 minuto y medio máximo. Entonces después les digo, ¿qué pasó?
que en 4 minutos y medio parecían un viaje de estudio, yo me ponía yo en la sala y la gente se pone a conversar. Cuando uno da la oportunidad que la gente empieza a conversar, se mire y piense junta, la gente responde y empieza a sentir algo que no había sentido antes, que es lo que yo sentía cuando iba a los listening tours, que es como que entraba y decía, ay, estoy cansada, y uno salía como con otra energía. Entonces, creo que algo interesante es como esto de decirle, pero y hay gente que dice, oye, en 3 minutos le conté a esta persona algo que no le contaba ni siquiera a alguien de mi familia. Entonces ahí lo primero es mostrar que el vínculo no es amistad, que el vínculo tiene que ver con simplemente mirar a otro, escuchar, y finalmente, como conecto, las diferencias pasan a ser menos importantes. Entonces ya no entramos en el plano de la escisión y de la polarización, sino que hay diferencias que tenemos, pero podemos conectar. Y eso marca toda una diferencia, como poder mostrar también ahí la riqueza que tiene la diversidad, sin ser algo impuesto también. Yo creo que eso es lo que se me ocurre como reacción. Muchas gracias a los tres. Bueno, ahora para justamente avanzar, la idea es que podamos generar un espacio de conversación, discusión con respecto a las impresiones, asociaciones, ideas, hipótesis que pueden haber emergido durante este conversatorio. Y la idea es que se puedan reunir en grupos de 4 personas, 5 personas con los que están próximos a ustedes, donde puedan tener una conversación para poder discutir sobre lo que han estado pensando, sus reacciones, y luego de ese periodo de tiempo, entonces vamos a retornar para poder desarrollar una conversación abierta de todos y todas nosotros. ¿Ya? Entonces, bueno, entiendo que ustedes distribúyanse como estimen conveniente, pero que sean grupos relativamente pequeños para... La gente que está en Zoom va a venir. La gente que está en Zoom, dilo tú, si quieres. Ya, la gente que está en la plataforma de streaming tienen un link de Zoom para que puedan ir a salas pequeñas y después los van a volver a traer en la plataforma. 15 minutos. 15 minutos. Me piden que lo repita. La gente que está en la plataforma va a ir a un link de Zoom para ir a grupos pequeños, 15 minutos, y luego va a volver a la plataforma a concluir este proceso. 15 minutos.
Si nuestros invitados están por ahí también. Bueno, la idea ahora es poder abrir este espacio de discusión y conversación. No sé si se escuchará, si necesitamos micrófono. ¿Cómo funciona eso, Andreina? No, hay que hacer la pregunta. O tú puedes repetirlas para que la escuchen ellos en el... Vale, voy a... Tiene que hablar. Ya. Bueno. Si quieren, por favor, hablar, preguntar, intervenir de la manera que ustedes consideren relevante. Solo les pedimos que conversen y hablen fuerte nomás, para que puedan ser escuchados. Ya, es que voy a hacer una pregunta al panel, aprovechando la experiencia internacional que tienen. ¿Cómo han visto ustedes, quizás en el análisis comparativo, esta realidad de estos espacios de cuidado, estos espacios para abrir esas conversaciones en las organizaciones en términos estructurales? ¿Y cuáles quizás serán esos desafíos? ¿Qué conversación tenemos que abrir para llegar a tener espacios más estructurales? Porque, menos de mirar lo que nosotros hemos visto, que son espacios puntuales, quizás específicos, con un dolor particular, pero no hay una musculatura, no hay una estructura organizacional que solvente ese trabajo a largo plazo. Entonces me gustaría tu opinión y cómo podemos abrir más esos espacios. Quizás podemos juntar varios comentarios, preguntas, para que después puedan recoger. Pero muchas gracias. ¿Tu nombre? Julio. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario? En el grupo nosotros discutimos el tema de la polarización. Fuerte. ¿Puedes decir tu nombre? Víctor. Víctor. En nuestro grupo hablamos del tema de la polarización, y un tema que se planteó era una duda más bien, en el sentido de que la polarización en Chile y en el mundo si obedece a que haya alguna anomalía, algo que falla. Es decir, por ejemplo, la democracia no da el ancho. No da el ancho, entonces ahí viene una rabia y por lo tanto se cuestiona la democracia y vienen, digamos, cierto, estos líderes que exacerban. Entonces, pero por otro lado, también se dice, ¿eso es realmente una falla? ¿Algo que está pasando? ¿O es nada más que son ciclos que se dan? Como que viene el ciclo, digamos, cierto, de la rabia, después viene, cierto, la calma y así. Entonces, a nivel mundial, se dice que lo que está pasando en estas primeras décadas de este siglo es muy parecido a lo que pasó, cierto, en las primeras décadas del siglo pasado, en el sentido, digamos, que en esa época las monarquías no acababan de terminar, pero tampoco habían aparecido las repúblicas. Entonces, ahora se dice, digamos, cierto, de que el sistema de la democracia liberal como que está agotando su ciclo, pero todavía no conocemos lo nuevo, ¿no? O sea, lo antiguo no acaba de terminar y lo nuevo no termina de empezar. Entonces dice que en esos interreinos aparecen los monstruos, ¿no? Todos estos líderes rabiosos que hay ahora en el mundo. Entonces, y en Chile también veíamos que si uno ve desde el revuelto de Balmaceda, de ahí nomás hacia adelante, el revuelto de Balmaceda, los que odiaban a Arturo Alessandri, después los que odiaban a Ibáñez, después, ¿cierto?, los 60, los 70, ¿cierto?, la rivalidad, familias divididas que había, ¿cierto?, el golpe de Estado, después los 80 con el sí y el no, y el estallido social. Entonces dice, oye, nosotros convivimos con la polarización. Entonces, ¿es un problema o es un tema cíclico? Y hay que estar esperando cuando venga la calma y cuando venga la próxima. Entonces también señalaba, ¿cierto?, alguien que también había un problema, también eso, lo que genera la polarización también es un tema de identidad, que es que, mira, yo soy de este lado, yo soy, digamos, cierto, de
de la gente, digamos, ¿cierto? De los más cargados, ¿cierto? Al mundo del mercado, ¿cierto? Nosotros más cargados al mundo, digamos, ¿cierto? Del Estado. Yo soy chileno, tú eres inmigrante, entonces veíamos que ese tema, de repente uno cuando analiza esos temas, digamos, ¿cierto? Con otros países, uno es más racional y dice, mira las cosas que hace Donald Trump, mira qué injusto lo que hace con los latinos allá. Pero aquí a lo mejor estamos de acuerdo con que se haga eso. ¿Por qué? Porque está instalado el miedo. Aquí tengo miedo, por lo tanto yo quiero que alguien en Salvador me proteja. Entonces también veíamos que todas esas cosas son ingredientes para la polarización. Muchas gracias. Sí, se puede... A ver. Igual se escucha bien, así que no Vamos a acercarlo. moverlo tanto. ¿Quiere yo? Yo voy a hablar a título personal, reaccionando un poquito a esto. Pero quiero decir dos cosas. Uno, de lo que que nombraste a Katia Araujo, que ha contribuido mucho a la comprensión de la sociedad chilena, y ella es peruana, es de nacionalidad peruana, mira, interesante eso. Y bueno, trabaja mucho con alguien que ha contribuido mucho también, se llama Danilo Martuchelli, son autores latinoamericanos que ha escrito una obra así increíble sobre América Latina, que también es peruano. Increíble, dos peruanos que han hecho, yo creo, una gran contribución a comprender la sociedad chilena, desde la complejidad. Y yo creo que eso es súper importante, porque el debilitamiento de la democracia, qué sé yo, los problemas del Estado, etcétera, etcétera, es una manera justamente de simplificar el análisis. Y después de eso buscar culpables. El Estado, el parásito. Y yo creo que sí lo que uno puede ver es como ver en Chile y en el resto de América Latina un debilitamiento de las instituciones que generaban cierta contención. No el régimen político democrático. Eso nomás. Eso. ¿Alguien más quisiera? Oye, yo quería primero agradecer la profundidad de las reflexiones que nos comparten Mónica, Carlos y Magdalena, porque a mí en lo personal me ayuda a comprender esta dificultad que existe en la polarización. Y en la hipótesis que dejaba Mónica al cerrar, de que la polarización es un pedido de pensamiento en un continente atravesado por heridas, y donde efectivamente hemos estado atravesados por heridas tan profundas, y que hablábamos aquí en el grupo, dificultan la posibilidad de pensar en conjunto. Y creo que eso es contingente hoy, a pocos días de la segunda vuelta de elecciones aquí en Chile, donde escuchar el pensamiento diferente al propio puede llegar a ser tan doloroso y tan difícil de procesar esa diferencia. Entonces, mi pregunta para ver si su mirada de ustedes tres, de ustedes cuatro, ayuda a iluminar es, bueno, ¿cómo, donde están estas heridas instaladas y realmente es tan difícil escucharnos, cómo hacerlo? Porque más allá de comprender desde dónde viene lo que dices, bueno, ¿cómo realmente instalar ese puente que permita conectarnos y no vivir la polarización como una simplificación por el dolor complejo que significa la diferencia que tenemos? Allá. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez. Los años fui profesor también cuando era FASEA todavía. Y conocí de cerca también la mirada del Tavistock Institute. Participaba en este que se llama Alderto, que era el Departamento de Relaciones de Trabajo y Organización. Estuve después en el mundo empresarial y desde ahí también quiero hablarlo. Y desde hace 15 años estoy en el mundo del coaching y la consultoría.
y he tenido la oportunidad de conocer muchas organizaciones por dentro, propias y después también en mentoría y coaching. Entonces, quería hacer dos comentarios. El primero es que cuando uno hace generalizaciones de cualquier tipo y en cualquier teoría o modelo, invita a la polarización. Entonces, siempre hay que ser cuidadoso con eso. Cuando uno habla de organizaciones, hay de todo tipo. Hay organizaciones, sobre todo en las más grandes, donde se observan los temas de exclusión, los temas de polarización, etc. Pero también hay organizaciones de las grandes en que eso no ocurre. Y no ocurre porque genuinamente han buscado construir vínculos. Cuando uno mira la realidad de las pymes, que es la mayoría de las empresas en Chile y en Latinoamérica, ese tema no necesariamente ocurre, porque el mismo hecho de que tienes que estar interactuando cotidianamente te lleva justamente a la necesidad de vincularte, de ir más allá. Entonces, la polarización es un fenómeno que no necesariamente es transversal a toda la sociedad y en todas las expresiones de la sociedad. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Se manifiesta claramente en la política? Sí, porque incluso en la política es hasta conveniente que exista polarización. ¿Y se manifiesta también en otros ámbitos? Sí. ¿Existe el tema de falta de vínculo? Sí. Y eso es distinto a la polarización. Y cuando y aquí lo conversábamos también en la experiencia, cuando se han hecho intervenciones en organizaciones donde se logra que la gente empiece a vincularse antes de discutir la diferencia, sino que empezando por discutir todo lo que los une, se producen efectos potentísimos. Entonces, el tema más que la polarización es la falta de vínculo. Y si el tema es la falta de vínculo, uno tiene que preguntarse, ¿y de dónde viene eso? Pregunta que es la que hizo hace un rato atrás Matías, y que yo en lo personal sentí que no lo me contestaron. Mi hipótesis respecto de eso es que ¿dónde uno aprende las normas de comportamiento? En dos lugares, en la familia y en el colegio. Y eso es lo que marca después. Entonces, si nosotros queremos abordar el tema del vínculo y queremos abordar el tema de la polarización que se produce cuando yo empiezo a mirar al otro como alguien muy distinto, tengo que poner el foco ahí. Tengo que poner el foco en por qué en las familias existe esta necesidad de decir nosotros somos uno y el resto es amenazante. ¿O por qué en los colegios también ocurre lo mismo y además muchas veces por presión de los propios padres y apoderados? Y eso no tiene que ver necesariamente ni con colonialismo, ni con diferencias de clase social. Puede tener que ver en algunos casos, pero no necesariamente solo eso. Es un fenómeno un poco más complejo y que en ese sentido creo que hay que abordar de una manera un poco más específica, no generalizada. Gracias. Sí, por favor. Nacho, hola, un gusto estar en estas tierras nuevamente. Un placer ver varias caras conocidas. Yo con la idea de, siempre como comentaba acá, con la idea del espiral, con esta idea de ir avanzando al mismo tiempo. Creo que en esta pasadita estamos justito en una vuelta, no sabemos para adelante o para atrás, pero estamos en esta vuelta. Y lo segundo es que acá me da la impresión como en el trabajo que desempeño en el día a día, todavía partiendo, me faltan hartos años de hijos, como decía una profesora, pero me doy cuenta que se exige mucho el pensar y el vincularse hacia otros, y lo que yo he visto en esta incipiente experiencia profesional, y lo que veo también en algunas clases que tengo la oportunidad de dar, es que siento que cuando me reúno con líderes, con equipos, más allá de vínculos hacia afuera, siento que hay una dedicación personal, constante, cotidiana, de evitar lo que yo siento, de evitar mis emociones, de evitar inclusive lo que pienso. Entonces, a mí me gusta mucho el ejercicio de lo que hace Magdalena y lo que comentaba acá Mónica en particular,
claro, ¿cómo va a haber posibilidad de pensamiento o de vínculo hacia otro si existe una ausencia permanente de encontrarme a mí mismo o misma, o de vincularme conmigo misma, o de sentirme yo misma en la actualidad? Entonces, es curioso, se lo exige afuera con el otro, pero desde mi punto de vista, y puedo estar totalmente equivocado, y hay harta posibilidad que lo esté, que no veo esta capacidad en la actualidad del acto consciente de preguntarme cómo estoy, qué estoy sintiendo, porque me da miedo quizás, me da miedo sentirme en el aquí y ahora. Tenía esa pequeña reflexión que rico verte, Matías. Mi zapatero, pero... Igual sí. Igual un poco. Vamos, ¿cierto? Creo que la ¿Verdad? Ah, ya, pero súper. la quería decir. Gracias. Bueno, un gusto saludarlos a todos, a todas también, y a todes. Son tantas cosas y tan profundas las que estamos hablando que en realidad es poco lo que me sale decir. Fundamentalmente motivada por lo que dice Nacho. Bueno, yo hace algunos años estudié psicología y estoy ejerciendo como psicóloga, psicoterapia para ejecutivos a la gente que viene a coaching por distintos lados, desde un enfoque también psicodinámico con Winnicott. Y para mí fue muy impactante escuchar a un profesor cuando estudié psicología, cuando dijo que una ironía del mundo de la filosofía, que uno de los golpes más grandes a la humanidad, al ego de la humanidad, había sido cuando Freud habló del inconsciente. Porque en definitiva las decisiones que tomamos tienen al parecer un porcentaje muy bajo de conciencia, a no ser de que hagamos la pega de traer lo que tenemos alojado en el inconsciente a la conciencia. A diferencia de Jean-Paul Sartre, que decía que uno es lo que no es y no es lo que es, somos infinitud de posibilidades, que era mi ídolo en mi juventud. Y en lo personal he hecho un camino de toda una vida de psicoanálisis como paciente y ahora viendo yo paciente, junto con formar ejecutivo en habilidades directivas. Entonces, en resumen, creo que aquí hay un poco le decía al grupo también, yo siento que, yo siento, aunque suene esotérico, que el universo nos pone, la vida nos pone los desafíos que nos llevan a trabajar, lo que nos toca trabajar en cada uno de nosotros. Siempre he pensado eso, es mi intuición. Y si lo miramos, como decía por aquí un colega, de manera como amplia, claro, hay ciclos, pero ciclos que nos van ayudando a evolucionar o invitando a evolucionar. Y en lo personal considero que la forma en que nos relacionamos como sociedad, como familia, en las distintas instancias es muy precaria y muy ruda. Y que yo creo que hay un trabajo pendiente de poder ir haciéndonos cargo de nosotros, de nuestro espacio interior, como dice Nacho, de lo que nos pasa. Y a la vez creo que hay una dimensión espiritual, no asociada a religión, no asociada a doctrina, que yo sí creo que tenemos una dimensión espiritual que también tiene que ver con un nuevo estado, con avanzar hacia un nuevo estado de conciencia, de poder conectar menos desde el ego y desde una mirada más de que somos un todo desde una cierta dimensión más amorosa. Eso es lo que podría decir. Gracias. Anabela, sácate. Vamos a darle espacio a alguien más que hablar. Sí, creo que por allí quería hablar. ¿No? Ya, estamos, parece. Vamos a darle espacio para que Mónica, Carlos y Magdalena puedan traer sus reflexiones, sus respuestas a lo que se preguntó. Lo que ustedes quieran y parezca pertinente después de este análisis que hizo el grupo acá presente. Yo tal vez quería, bueno, tomando las distintas cosas, creo que es interesante lo que trae, es como, o sea, lo que trajeron esto de la estructura, ¿no? De que si es algo de estructura, creo que lo dijeron por acá, esto, inicialmente,
la estructura, y yo inmediatamente pienso como en lo sociotécnico. Yo pertenezco como a una red de estudios psicosociales del trabajo latinoamericana, y trabajamos con gente de todos los países latinoamericanos, porque lo que hemos dicho es que no podemos seguir importando modelos de riesgo psicosocial y temas de salud de países daneses, porque la realidad, cuando ellos hacen seminarios de precarización, muchas veces son como que ya no tenemos café, y como que yo no sé cómo explicarles la realidad de que el que hace aseo acá tiene que además traer sus propios útiles, o sea, como son... Entonces, ahí creo que es súper importante, y que salió a propósito de este grupo, me quedé pensando en que la otra vez hicimos un congreso, y uno muy crítico de su país, entonces yo estaba con la idea de que Chile, esto que está muy instalado en el discurso, que se está cayendo el país a pedazos, y vino gente de todo el mundo, y los comentarios eran que Chile estaba increíble, que les había impresionado lo seguro, lo limpio, lo ordenado, estuvieron en distintos lugares, porque esto fue en San Joaquín también, y yo decía, pero entonces todos están admirados de nuestra estructura. Y yo encontré interesante esto, porque yo les decía a los argentinos, pero ustedes, como tienen un club deportivo en cada lugar, son mucho más de reunirse. Acá los chilenos nos hemos puesto mucho más individualistas, además tenemos un modelo económico que parte acá, lo exportamos al resto del mundo, que te dice básicamente sálvate solo. Entonces, después pensaba como en eso, que tal vez uno de los temas que nos ha costado mucho para este vínculo es la dificultad que hemos tenido de integrar nuestra propia historia. Y ahí voy al otro tema que planteaste tú, por ejemplo, de lo de la familia y el colegio. Igual yo creo que el tema del trabajo no puede quedar fuera ahí, porque el trabajo es una instancia, es central en la formación de las sociedades. De partida, por ejemplo, en términos de salud mental y bienestar, lo que han mostrado estudios de unas australianas que han estudiado todo el mundo en términos de riesgos psicosociales, es que los niveles de salud mental y bienestar en el trabajo son correlativos a los niveles de salud mental en un país. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo malos índices de salud mental en el trabajo, ese país, y si tú piensas, eso tiene que ver, papás que llegan reventados de la pega, papás que están siendo afectados por acoso, obviamente que llegan con otra disposición a la casa, profesores que están desgastados. Entonces, como que creo que igual en los últimos 5 años hemos tenido 5 leyes en Chile que apuntan a mejorar condiciones de trabajo y salud mental y bienestar, que para mí son políticas de salud mental pública, porque cuando uno interviene en ese punto, igual tocas otras aristas del trabajo. Y tomando eso, haciendo ya un esfuerzo de asociación, integración máximo, pensaba como en esto de claro, que también los trabajos tienen que ser, que me gustó lo que decía Mónica, de cómo incluso tú no puedes obviar la responsabilidad social empresarial de qué pasó con la historia de la cultura de ese país. Entonces, pienso como lo importante que las intervenciones que hagamos en organizaciones sean situadas, que consideren la historia, los sentires de ese lugar. Algo bonito que tiene Katia, por ejemplo, y Danilo, bueno, Katia vivió toda su vida casi en Chile, entonces creo que tiene una experiencia ser chileno. Ella habla del concepto de habitar lo social. ¿Cómo es habitar la social? Y se aproximan a estos temas desde la fenomenología, que tiene que ver con las experiencias. Entonces yo creo que compartir experiencias, y como lo que decía, por último, integrándolo de Nacho, como en el fondo esto de compartir esta experiencia, el sentir, ¿qué es habitar lo social hoy? ¿Qué es sentirse persona? ¿Qué es sentirse chileno? ¿Qué es sentirse trabajado en un lugar? Y poder ponerle palabras es súper importante, porque en la medida en que le vamos poniendo palabras, lo podemos procesar un poco mejor y se nos hace menos repulsivo. Y es como simplemente estas ganas de vomitar al otro, ¿no? Eso pensaba. Muchas gracias. Magdalena, cuando has estado hablando en distintas oportunidades, la palabra presencia me hacía eco. Tu ejemplo con los squeezies y los teléfonos, que me pareció genial, pero ahora también al hablar de habitar lo social, creo que traes la importancia de la presencia, cómo invitar presencia en nuestros encuentros con organizaciones y con sistemas sociales. De los comentarios que escuché, primero Julio preguntaba qué tipo de organizaciones sostienen este tipo de trabajo. Y bueno, yo creo que ahí estás en una. Creo que la Universidad de Chile está sosteniendo este tipo de trabajo de la manera más consistente, diría yo, a nivel latinoamericano.
creo que son los que tienen una institución más sólida en formación socioanalítica. La red en la que estás participando hoy día creo que es otro espacio que sostiene esto. A nivel internacional está el Instituto Tavistock y está el Opus, que es la organización para la promoción de la comprensión de los sistemas sociales, y Carlos puede hablar más de esto. Entonces existen espacios, estoy segura que existen más que estos que te estoy nombrando. Se me viene a la mente las conferencias de relaciones grupales, que no hemos hablado mucho, pero que nos unen en este tipo de trabajo como lugares donde uno puede aprender más sobre este tema y también invitar a clientes a tener distintas experiencias. Y lo último que quería decir es el abordaje temprano, que creo que es Ignacio, si no me equivoco, mencionó, es un tema crítico, en el que también tenemos que pensar definitivamente, y que ojalá que nuestras sociedades puedan depositar más recursos para intervenciones tempranas, desde los temas perinatales muchas veces. Yo he estado viviendo en Suiza hasta hace algunos meses, y el trabajo con familias empieza desde la etapa perinatal, y hay una contención envidiable realmente a los niños y su incorporación en el mundo social, sobre todo en espacios desprivilegiados, ¿no? Finalmente, para volver a ese tema de la generalización, espero que no haya yo contribuido a ese comentario. De ninguna forma mi intención es caer en generalizaciones, pero más bien crear una especie de lectura socioanalítica del clima emocional de la región, no un diagnóstico sociológico, ¿no? Estamos hablando de patrones que son recurrentes, no de universalidades, pero creo que la misma inquietud puede depositarnos en un lugar de polarización que puede simplificar la realidad. Nuestro desafío, si quieres, es como surface complexity, como hacer que la complejidad pueda ser vista para salir de la simplificación, ¿no? Se me ocurre agregar muy poquito porque creo que es muy rico todos los aportes, pero hay algo que vuelvo a lo principal, que es esto que Magdalena mencionaba y Mónica tomó como primer punto, que es este tema de la presencia, la dificultad de estar presentes. Y me acordaba que el año pasado, o en el 2024, cuando yo estuve haciendo facilitación en el sínodo en Roma, una de las actividades de la metodología era que, bueno, primero distintas personas se sentaban a la mesa, y creo que era la primera vez que un obispo se sentaba a la mesa con un laico y con una mujer laica o con una mujer religiosa, porque antes las mujeres ni siquiera se invitaban a la mesa. Y el trabajo era que cada uno presentaba su experiencia. Y la metodología lo que requería era que, una vez de escucharse cada uno, teníamos que dar 4 minutos de silencio para poder procesar lo que habíamos escuchado. Entonces se me ocurrió esto de la presencia, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces nos apuramos, corremos y no damos espacio para esto? Y después, dos cosas más o 3 cosas cortitas. Una, creo que a Julio, ¿no? Esto de cómo abrir espacios. Creo que hay un tema ahí súper importante, que es cómo hacer con un tema que también parece que se relaciona para mí con la presencia, que es el tema de escuchar. ¿Podemos escuchar? Es decir, ¿toleramos escuchar las cosas que nos cuentan los demás? ¿Escuchamos? ¿Cómo escuchamos? El tema de la escucha es súper importante, porque creo que es lo que más se necesita, ¿no? ¿Podemos escuchar activamente y estar presentes y tolerar lo que el otro nos está contando? ¿O estamos enseguida pensando qué es lo que tengo que decir yo y no escucho, ¿no? Que parece muy básico y es importante. Una cosa muy simple que me encantó, lo que decía, creo que es Víctor, ¿no? No sé si, o el tema de la democracia.
me pasó mucho en una de estas conferencias grupales que mencionaba Mónica, que una de las grandes conclusiones e hipótesis fue también que hay una idealización de la democracia. Hemos proyectado en la democracia algo que capaz que es muy idealístico y que por ahí no es real. Entonces, después nos cuesta por eso. Y por ahí una cuarta cosa, no sé si era Anabela, que hablaba de su trabajo con pacientes. Ahí también o con pacientes o con clientes de coaching. Yo creo que ese también es un espacio. Hay un trabajo, por ahí no es el grupal, pero es un trabajo uno a uno, que también es muy importante. Y hay también una responsabilidad en ese trabajo, en el uno a uno, cómo uno escucha y cómo uno ayuda o coopera en esa co-creación de las experiencias que se están compartiendo. Esas son las cosas que quería compartir. Muchas gracias, Carlos, Mónica y Magdalena. Bueno, digamos, me parece muy rico todo lo que hemos podido conversar hoy día, particularmente para nuestra sociedad chilena, tener un espacio para poder pensar estos temas en este instante creo que es valioso. Me parece interesante esta discusión con respecto a no idealizar, ¿no es cierto? A no tanatizar por una parte la polaridad y la polarización, y tampoco idealizar la democracia y sus virtudes, pero sí importante, creo, reconocer, y creo que algo transversal que escucho acá, tiene que ver con el espacio de cómo crear espacios de diálogo, ¿no? Y cómo crear espacios de presencia en los cuales justamente sea posible un encuentro diferente, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que quizá la virtud o la potencia que tiene el pensamiento socionalítico tiene que ver justamente con pensar las dificultades que existen para poder instalar esos espacios, ¿no? Es decir, entender desde una actitud de sospecha, desde una actitud sospechosa con respecto a nuestros propios intereses, ¿no? Y los de nuestros clientes o las personas con las cuales estamos trabajando, tener una lectura que continuamente trae la posibilidad de entender la complejidad que reviste algo que al parecer suena tan simple, ¿no? Y me ha estado dando vuelta algo que en realidad no sé qué sentido tiene, pero que creo que lo deslizó Carlos en algún momento, que tiene que ver con la dificultad de instalar lo grupal, y quizá a propósito de la experiencia argentina, que tuvo una tremenda tradición de trabajo desde Pichón Rivière y muchos psicoanalistas argentinos, de pensar lo grupal y traer una experiencia que hoy día al parecer está, por lo que te escucho, Carlos, bastante ausente, ¿no? Pero creo que es interesante porque quizás cuando uno ve el pensamiento psicoanalítico y los psicoanalistas, la enorme dificultad de poder pensar lo grupal, ¿no? Y uno diría, bueno, pero Freud pensó lo grupal, lo social, ¿cómo no está más presente en la formación psicoanalítica particular de personas que están y que tienen este pensamiento? Y bueno, al parecer está sumamente ausente y es una imposibilidad de poder conectar y pensar que somos seres sociales y por lo tanto los fenómenos y las dinámicas que están presentes son reales, ¿no? Y creo que esto me parece una metáfora en términos de cómo ayudar a las organizaciones justamente a pensar el habitar y la presencia de algo que es tan fundamental como es el diálogo, ¿no? Porque justamente uno diría para los psicoanalistas, ¿cómo va a ser tan difícil pensar lo grupal? Bueno, al parecer es algo que está tan próximo, pero resulta tan difícil de integrar al quehacer. Y creo que eso mismo nos ocurre cotidianamente. Es decir, cómo intentar generar espacios de diálogo en las organizaciones que sean consistentes y que justamente permitan tener una visión diferente, ¿ah?
Creo que eso hoy día resulta complejo en nuestra sociedad actual, pero creo que es sumamente importante de incorporar e incluir. Eso. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Carlos, Mónica, Magdalena, por su generosidad y su pensamiento sumamente iluminador. Gracias, Alejandra, también, Andreina, y todo el equipo que hizo posible este evento. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hay un café afuera por si quieres.